Hola Miguel, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted qué tal? Pues también mira aquí visitándote. Pues, Primero te pedimos que nos digas tu nombre completo, por favor. En su servidor, Miguel Ángel Sánchez Arriola. ¿Y qué giro tienes en el mercado? Tengo el giro de cremería y abarrotes. Empezamos. Sí. ¿No te acuerdas el tiempo? El tiempo. Pues realmente como no fue una situación que, como dicen, llegué para quedarme, sino que era un negocio de mi papá y de mi tío. Entonces, cada vez que se necesitaba un chalán, pues me iba yo los fines de semana, las vacaciones, y empecé ahí, por decirlo, en el 72 también, más o menos. El 72, pero no de fijo. Yo llego a quedarme en el negocio a partir del 78, ya como realmente encargado del local. ¿y qué tiempo? O sea, nos estabas contando que no llegaste directamente a lo que es la cremería, sino que ¿cómo llegaste realmente ahí al mercado? Lo que pasa es que mi papá, como tenía varios negocios, tanto en la Agrícola Oriental como en la López Mateos, pues te digo, era como un comodín. A veces estaba en la Juan Escutia, a veces que estaba en la Cuchilla del Tesoro, también en cremería, en la zapatería ahí en la López Mateos, y el que en realidad estaba encargado en ese entonces de la cremería era mi tío Santiago. Entonces, como veía la facilidad de que me encontraba yo en la zapatería, me mandaba a llamar para que le ayudara a acomodar la mercancía. Pues a partir de ahí es cuando yo empiezo a involucrarme en las cremerías, de que empezaba a acomodarle la mercancía, ayudarle a limpiar, y ya ahí empezaba yo a repartirme en las distintas cremerías que ellos tenían, dependiendo del personal, si lo dejaban un negocio o dejaban el otro. Entonces, mucho tiempo estuvimos ahí en la Cuchilla del Tesoro, muy poco tiempo en la Juan Escutia y algún poco tiempo en la Agrícola Oriental, que allá tenía vísceras y tenía acuario. Pues, propiamente era por eso que les decía que me acordaba del acuario del local 18, porque como tenemos nosotros el mismo giro, había veces que íbamos a ver qué cosas están vendiendo ahí en ese acuario, que no solo era acuario, era también como una tienda de mascotas, porque vendían más cosas, aparte de peces, tenían pájaros, aves, iban a tener hasta animalitos de ornato, perros, gatos. Ay, ¿a poco? Porque ahí en la 18 son dos locales, ¿no? Es uno. Es uno, pero en realidad es grande. Sí, me parecen dos. Tiene dos, e incluso tiene un pasillito como bodeguita, o sea, no solo es el frente, hay otro pasillito que lo usan como bodega. No, sí es grande. No sabía. O sea que ese local, bueno, la mayoría a lo mejor no sabe cuál es el local 18. ¿Nos puedes explicar más o menos cuál es el 18? Porque también nosotros no sabíamos cuál era el 18. Ese local era propiamente un área común, era un pasillo. Cerraron, ahora sí, manera de hacerlo un local, y actualmente es lavandería, tiene el giro de lavandería, que no sé si para muchos compañeros pues, recuerdan que se dio el giro que vino a afectar al mercado en general por el agua, y en base a eso se le estuvo limitando el servicio del agua, y prácticamente está, o actualmente está cerrado. Y de veras, o sea, ¿cómo le hacía tu papá? Bueno, a mí me sorprende, ¿no? Tenía varios giros porque también zapatería. ¿Y cómo le hacía? Bueno, oye, si con un giro nosotros ahí andamos corriendo de un lado a otro, era, imagínate. Con varios es más difícil. No, pues prácticamente fue lo difícil, ¿no? Que en ese entonces, aunque los surtía, aunque los atendía de alguna manera, indirectamente al darles
del servicio de, de hacer llegar las mercancías, pues siempre tenía familiares, ya fuera primos, ya fuera compadres, hermanos de compadres, conocidos. Pues pasó mucha gente por todos estos negocios, y pues prácticamente eran negocios que nunca le dejaron, porque al final de cuentas siempre pues, las personas no eran los dueños, hacían, deshacían, pero realmente no le ponían interés. Entonces lo que prácticamente hacían era, llegaba un tiempo determinado y decían, señor, aquí tiene usted sus llaves, no tiene usted mercancía, no tiene usted dinero, no tiene usted clientes, no tiene caso a que vaya yo. Porque francamente todo se acabó. Todos se acababan los empleados. Exactamente. Y así poco a poco se fueron deshaciendo, primero de las cremerías de la Juan Escutia y de la Cuchilla del Tesoro, y pues ya se dedicaba él su fuerte, eran las vísceras de la Oriental, que realmente de ahí es de donde él sacaba para pues ir haciendo pues otros negocios, ¿no? De comprar otros locales en otros lados, pero realmente nunca tuvo algún comercio que en realidad le funcionara como lo fue actualmente la cremería de la López Mateo, que aunque no estaba él, pero estaba otro de sus hermanos que la atendía, y que tenía mucha gente desde aquel entonces. Realmente cuando yo llego a esa cremería es prácticamente porque fallece su hermano. Al fallecer su hermano, pues igual en un tiempo de 6, 7 meses que estuvieron otras personas a cargo de este negocio, pues se acabaron igual todo. Dinero, mercancía y clientes, porque realmente muchos clientes se fueron, al no estar mi tío, se fueron a otros comercios del mismo mercado. Entonces ya cuando mi papá me dice, aquí están 2 sopas, se vende local, se pagan las deudas, te quedas con el local, tienes que pagar las deudas. No hay de otra. Prácticamente fue una decisión difícil, porque a pesar de que sabía el manejo del negocio, a pesar de que sabía o conocía la mayoría de los clientes, que sabía que podía jalarlos, pues era difícil porque realmente era un chamaco, tendría 14 años cuando me quedé a cargo de este local. Y también por orgullo, ¿no? Porque poco antes de fallecer mi tío me había dicho, hijo, necesito que vengas a ayudarme. Ya no puedo solo, y las personas que están ahorita conmigo realmente no me ayudan, me estorban más para progresar, para seguir con el negocio, que ayudarme a que siga el negocio progresando. Pues a lo mejor fue un poco de ego, ¿no? Que dice uno, pues se lo debo a mi tío, ¿no? A lo mejor no tanto a mi papá, porque al final de cuentas mi papá tampoco estaba muy empapado en el negocio, a pesar de que llevaba a veces el huevo, había veces que llevaba la leche. En ese entonces yo me acuerdo que la leche Lala era muy requerida, muy solicitada, y muy pocos negocios la tenían realmente. Entonces mi papá tenía pues su camioneta y iba a la planta de la Lala a traer la leche. Entonces por eso también tenían algo de gente, porque tenían la venta de la leche Lala. Y como nosotros también nos levantábamos con mi papá a las 3 de la mañana, 4, para irnos por su leche de Lala y por sus vísceras a Ferrería, que también tenían en ese rastro de Ferrería, también tenían dotaciones de carne, pero tenían que estar temprano ahí, 4 o 5 de la mañana, para alcanzar sus dotaciones.
Por eso pues, estábamos empapados en realidad con todos los negocios de mi papá, porque en realidad andábamos con él para todos lados. ¿Y cómo dejaron la zapatería? Bueno, ¿tú te acuerdas cómo era esa área? ¿Quiénes estaban? Pues, esa área, fíjate que era buena, tenía más ventas, porque había muchos locatarios que en sus posibilidades tenían surtido y tenían algún don de gente. Paquita jalaba mucha gente en ese entonces, como papelería jalaba mucha gente, enfrente de ella estaba Don Polo, un señor que vendía algo de cacería y algo de ferretería. Al lado de ella había otra señora que también vendía cacería, no me acuerdo muy bien de su nombre, pero pues, actualmente sus hijas siguen siendo clientas del mercado. Muchas veces peleamos con una de sus hijas porque ella salía en las romerías que tenían los puestos de atrás junto al consultorio dental, tenían cremas y todos los artículos de tocador que vendían, pero a granel, crema suelta, vaselina, infinidad de cosas que tenían. Y ella por esas cuestiones era de las primeras compañeras que salieron a la romería. Entonces cuando entramos en la primera mesa directiva con el compañero Elías, pues había muchas cosas que nosotros desconocíamos. Más que nada entramos como todo, ¿no? Para tratar de ayudar. Desconocemos muchos manejos de la gente de la autoridad con las mesas directivas y los requisitos que necesitábamos para llevar a cabo la actividad de la romería. Entonces esas fueron las controversias con las que tuvimos con la compañera, y actualmente te digo, pues sus hermanas son clientas, son amigas pues ya de tantos años que han estado conviviendo con nosotros como vecinos, como clientes y como locatarios que fueron sus papás. No sé si se acuerdan ustedes del Fefa, El nombre, ¿no? que era uno de los hermanos de estas chicas, que era hijo de la señora que estaba junto a Don Polo, y que tan estaba un muchachote alto y está medio poco mal de sus facultades, que muchos lo conocen por eso, porque andaba igual en el mercado como Panchita, haciendo los mandados de quien le quisiera dar chamba, de tirarle la basura a alguien, o simplemente de estar ahí conviviendo como locatario, hijo del locatario, conviviendo con los demás del mercado. ¿De los otros lados no te acuerdas quiénes estaban? Pues prácticamente pues ha habido ahí dos familias que se la han pasado, que vivieron mucho tiempo, que fue don Chucho con su esposa doña Balbina, doña Teresa, que era la mamá de las maestras, Marcela, y tenía otra hermana también que prácticamente tenían los puestos. Ya después se quedó doña Tere, acá de este lado Sarita con sus hijos, que también fueron de muchos años que convivimos ahí, que de ahí se estuvieron cambiando los puestos, te digo, entre hermanos, doña Vicenta, ¿Y si vendían muchos zapatos en ese tiempo? Sí, en aquel entonces vendían muchos zapatos, realmente eran las que vendían ahí en la zapatería en la López, porque a pesar de que mi papá, como te digo, tenía el giro de zapatería, pues realmente pues no tenía quien se quedara ahí. A nosotros éramos unos chamacos, teníamos entre 6 y 9 años cuando atendimos esa zapatería. Realmente cuando nos surtía los modelos nuevos o de moda, por decirlo así, la gente ha sido muy ratera. No sé por qué. E incluso hasta algunos compañeros, te diré que
de los viejos que incluso ya no están. Teníamos una clienta, bueno, tenía mi mamá una clienta que le compraba, entre comillas, los zapatos a plazos y a los 15 días se los regresaba. Pero ¿sabes qué hacía? Lo raspaba, ya sea con navajitas, con piedras, les rompía los tacones. Mire, su zapato no sirve, yo no le voy a pagar eso. Así de ese manera, de ese grado que llegaba. Dice, no, y yo quiero otros. Y a mí me va a dar otros, porque con lo que ya le pagué, Ya está. ya Ya necesito merece, otros, ¿no? ya necesito otros y ya de estos ya no se los voy a pagar. O sea, había tal, pues en ese entonces, muchas veces alguien me decía, es que la madre mexicana siempre tiene que ser un orgullo, porque ella sabe de qué manera, pero lleva el sustento a su casa. No O sea, importa. robando, Pues, tracaleando. Pues, no lo aceptaba, pero realmente ya después te vas dando cuenta Pero así. que había mucha gente, ¿no? Que nosotros, pues, en aquel entonces, que éramos unos niños, muchas veces te volteas a jugar con las cajas de los zapatos, con tus juguetitos, y ya cuando llega tu papá en la tarde, oye hijo, ¿vendiste los zapatos rojos? No, ahí están. ¿Dónde? Ya se los llevaron. Ya te lo robaron. Oye, ¿que están los tenis? No, pues ya no están. Pues, realmente uno como niño tampoco éramos como muy confiables como encargados de un negocio porque prácticamente parece que te distraes con muchas cosas, sí, ¿no? tan fácil. Platicando con los niños, jugando con tus juguetes, con lo que tienes a la mano, ¿no? O correrle al baño. Sí, que realmente pero así pasó con este local que realmente nunca tuvo como que unas ventas muy buenas y terminó vendiéndolo también. Sí, pero sí han pasado infinidad de gente de la misma colonia que compraron, no sé si te acuerdas de Doña la de las cocinas, también ella estuvo ahí en esa zapatería. ¿A poco? Y a la vueltecita, como en ese entonces todavía estaban abiertos los pasillos, no estaban cerrados por locales, a la vueltecita pues, tenía una zapatería y aquí que tenía Doña Amalia como Flores, era de Toña, ella fue la que le compró los locales a mi papá, de la zapatería, y después tuvo esa otra zapatería, posteriormente creo que los pidió préstamo, no sé qué, al Banco del Pequeño Comercio, que en ese entonces funcionaba. Ya se los terminó recogiendo, no sé si el de la esquina y el donde estás tú. Y ya después compró las cocinas, que duró también un rato. Y casos como ese, pues, hubo muchos, pero muchos que realmente pues, hubo negocios buenos, que mucha gente hizo negocio porque hacía los traspasos o no les fue tan bien y al embarcarse o a solicitar créditos en algunas instituciones como el Banco del Pequeño Comercio, muchas veces terminaban por abandonar los puestos y dejar perder las deudas. ¿Por qué? Porque también muchas veces el Banco del Pequeño Comercio no funcionaba solo como una ayuda para el pequeño comercio, sino que también se hacían muchas jugarretas, por decirlo así, de que si yo tengo un local de zapatería que igual lo tengo vacío y no tengo mercancía, le daba una lanita a lo mejor al encargado del Banco del Pequeño Comercio, y si mi local podían prestarme en aquel entonces 6,000 pesos por el local, ya me lo autorizaban para prestarme 20,000 pesos. Entonces, si yo prácticamente había salido beneficiado en ese crédito, pues, ¿por qué optaba? Por abandonar los puestos. Claro. Ya le había sacado más de lo que era. Porque realmente en un momento dado
también lo pensamos, ¿no? Cuando recién empezamos a tener dinerito, dijimos, a ver, vamos a ver los locales que pudieran ser susceptibles de compra. Y vamos al banco de pequeño comercio. No, pues cuesta 30,000, 40,000 pesos. Esa es la ¿Qué? deuda. La deuda, el crédito fue por tanto. No, pues ni para cuándo. Entonces, creo que hemos tenido como comerciantes, como locatarios, muchas facilidades también del gobierno, pero porque realmente también el gobierno nos sacó mucho más dinero a nosotros mismos. Sí, sabía que Porque había el muchos crédito moches, pues, ya. había muchos moches con la autoridad y había muchas canonjías con las personas que realmente estaban cerca de las autoridades, ¿no? Para sacar esos créditos, para sacar pues otras compras, adquisiciones de los derechos de algún otro local. Como ya ven que actualmente no están los puestos inactivos, ¿no? Sí, que realmente no recoge la autoridad para ofrecérselos a quienes los necesitan. Exactamente. Busca ver qué saca. Sí, fíjate que en algún momento dado hubo ese proyecto, yo recuerdo hace muchísimos años, de algunas mesas directivas, que sí se recogían los puestos inactivos, pero ya no se le adjudicaban los derechos a una persona, sino que ahí metían a los ambulantes a vender, porque no querían o no permitían que anduviera el ambulantaje en los pasillos de nuestros mercados. Querían que realmente estuvieran en una sana competencia o algún modo de vida en el que no afectaran a nadie, no invadieran los pasillos y los metían a esos puestos o esos locales inactivos. Que yo creo que si se hubiera seguido haciendo hubiera sido muy buena opción. Sí, porque actualmente para el mercado. Los ¿Por dos qué? teniendo activos. Porque de alguna manera tenías el control de mucho ambulantaje, Sí. que yo creo que fue lo que no quiso la autoridad, ¿no? Darles esos espacios precisamente porque afuera les cobran mucho más. Sí, ya. Sí. Entonces era la idea de ir metiendo a los ambulantes en cada puesto que no estuviera activo. Pues sí, como dices tú, hubiera sido una buena decisión y ahorita todos los puestos esos estuvieran activos. Exactamente. Ahora, cuéntanos cuando tú fuiste secretario general, o cómo llegaste a ser secretario general. Pues hace unos momentos tú platicabas algo que realmente, pues es lo que pasa con todos nosotros, ¿no? Que realmente mientras no nos vemos afectados, pues muchas veces no participamos, no hablamos, no decimos qué necesidades tenemos dentro de un gremio, de una comunidad. Nosotros como Giro realmente siempre hemos sido de los afectados, porque al momento de que se te ve más actividad en el comercial, en el mercado, siempre llegaba la gente pues, a preguntarte, no preguntarte, ¿no? Sino simplemente a ver qué fallas tenías como locatario. Y siempre los moches, ¿no? Que si te faltaba el bote de la basura, que si no tenías gorra, uniforme reglamentario, bata, esto, aquello, un clavo mal puesto, o sea, siempre todo eran pretextos para estafarte dinero, ¿no? Entonces, pues había cierta inconformidad de nosotros, locatarios, por esa situación. Pero realmente quien a nosotros nos invita a hacer una nueva mesa directiva es el señor Felipe. ¿Por qué? Porque él ya tenía muchas diferencias con el secretario general de ese entonces, que era César Quirós. ¿Por qué? Porque al hacer uso del manejo de las cuotas de mantenimiento y de
las fiestas del mercado, ya no le daba tanto presupuesto para lo que él quería hacer, ¿no? Llevar banda, todo lo que llevaba, y empezaban a tener todas estas controversias y decían, si el señor no trabaja, ¿por qué va a seguir siendo secretario general? Y nos invita a varias personas a hacer ni siquiera una mesa directiva. Había tal desconocimiento en nuestro mercado de muchas cuestiones que era lo único que quería hacer un nuevo secretario general. En ese entonces me acuerdo realmente de pocos participantes, entre los que recuerdo más está Elías, al señor Rafael, tu servidor, alguien más que creo que al momento no recuerdo bien, creo que Beto también, el del pescado. Y al momento que se hacen las votaciones, el que queda como secretario general electo es Elías. Y él propone que pues realmente que si la gente tenía confianza en tu servidor, en el señor Rafael o en cualquier otra persona que lo había propuesto para secretario general y había votado por él, que de ahí se sacara la mesa directiva del mercado, quedando los rangos así repartidos entre más o menos lo que decidiera la gente, ¿no? En ese entonces yo era secretario del interior. No, de hecho creo que quedó como secretario del interior fue Felipe. Felipe quedó como secretario del interior. Señor Rafael quedó como tesorero. Y yo creo que más era como tipo vocal, algo así. Entonces te digo, pues yo realmente todo el tiempo estaba dedicado más que nada a mi cremería, poco tenía contacto con la gente. Y digo, había cierto reconocimiento, nada más en el sentido en el que me veían que era trabajador, de que estudiaba y de que tenía escuela, ¿no? Pero así que tuviera mucho contacto, así con muchos compañeros, no. Entonces a partir de ahí, de que empezamos como miembros de una mesa directiva, empieza a acercarse más la gente, pues a hacerle comentarios, ¿no? De lo que no le parecía, ¿no? Como en el caso de las invasiones de giros, que realmente es lo que nos ha afectado siempre al interior del mercado, ¿no? Que si yo tengo este giro, ¿por qué vas a vender tú lo mismo? Que a veces, te digo, propiamente han sido a lo mejor hasta envidias, ¿no? Porque aunque teníamos que tener el mismo giro, pues no muchas veces vendíamos lo mismo. ¿Por qué? Porque la autoridad te decía, por decirlo, para el giro de cremería, ¿qué puedes vender? Pues únicamente artículos de lácteos. Oiga, pero si en todos los mercados las cremerías venden de todo, venden abarrotes, venden latería, venden hasta semillas, azúcar. No. Ustedes tienen que ajustarse a un catálogo de giros y esto es lo único que deben de vender. Entonces muchas veces a qué te obligaban muchas autoridades, a invadir giros o a sacar tus giros. De ahí realmente es cuando el locatario dice, pues lo que me cueste, pero realmente yo tengo que vender lo que siempre he vendido, ¿no? En mi caso sí fue realmente así, porque teníamos el giro de cremería, pero vendíamos todos los abarrotes, huevos. O sea, tú no puedes vender huevo, tú no puedes vender, que huevo sí venía dentro del catálogo, Sí. pero te haces que la autoridad para sacarte más dinero siempre te dice, no, es que si me das tanto por el giro de abarrotes es tanto. No, pero no te puedo dar el de abarrotes porque realmente es otro giro y te va a salir muy caro. Entonces vamos a ponerle ahí algo como ampliación de giro. Entonces ahí le ponen latería y salchichonería, ya no como abarrotes. Pero realmente de ahí es cuando tú te vas dando cuenta y dices, bueno, nosotros como que ¿qué papel estamos jugando dentro del mercado? Únicamente como
un distribuidor de la canasta básica o realmente nada más una alcancía sin fondo para las autoridades, porque siempre que llegaba una autoridad nueva, siempre, tú estás mal por esto, tú estás mal por aquello. Y realmente como tú no tenías conocimiento de muchas cosas, te digo que es por lo que tú empiezas a empaparte o a interesarte en formar algo. Que dices, no, pues si yo a dónde puedo acudir o a dónde puedo ir para saber esto. Realmente teníamos las puertas cerradas, los locatarios, para tener a la mano toda esta información, porque los que realmente la manejaban no te la daban a conocer, como actualmente se hace, ¿no? De que te dicen, la Cámara de Diputados saca un punto de acuerdo en cuanto a impuestos, en cuanto a facilidades para que tú vendas esta mercancía a otra, como por decirlo, a lo mejor ahorita por pandemia, ¿no? Te dicen, la pandemia, el que quiera puede vender su cubreboca y nadie le puede decir nada porque realmente se necesita, ¿no? A lo mejor me estoy yendo a un extremo muy grande, ¿no? Pero realmente así ocurrió siempre, que muchas veces tú vendías, como dicen, productos de ocasión. Entonces, en base de ahí, yo es donde siento que el mercado pierde todo lo que le llamábamos la zonificación de giros, en el que entre verduras encontramos jarcería a lo mejor, en que entre pollerías encontramos zapatos, y nosotros como mercado de los Mateos estamos reyes, Sí, porque vas a otros mercados y los ves, pero totalmente desunificados, y a lo mejor yo puedo decir en el caso de muchos mercados que se hicieron de especialidad, que se hicieron de pura comida, que se hicieron de peces, de mascota, que realmente, te digo, realmente yo creo que la evolución se va dando dependiendo de la zona donde se encuentre el mercado, porque a lo mejor, por decirlo, dijéramos, el de la doctora es el de productos de plomería y electricidad. Si realmente no había en ese momento un local o una zona donde tú adquirieras todos esos productos y en el mercado empiezan a ver que florece el giro, como que va acudiendo más la gente allá, y al mismo tiempo que va acudiendo allá por ferretería les van pidiendo más cosas, ¿no? Ay, no tienes la decoración para el baño, no tienes esto, no tienes aquello. Yo creo que es ahí donde viene también, digo, habiendo las mentadas invasiones de giro, que dices tú, bueno, es que en una ferretería igual no entraba eso, ¿no? Pero realmente por las necesidades del mismo giro, la misma gente te lo va pidiendo. Y tú que eres tan hábil y tan necesitado de tener toda esa clientela, ¿qué vas haciendo? Vas acercando al cliente lo que él va necesitando. Incluso no sé si a ti te ha pasado que muchos clientes te dicen, híjole, es que yo ya no puedo salir a surtir, ¿me puedes conseguir esto? ¿Me puedes conseguir aquello? A veces ya lo hacen uno con dolo, ¿no? Compra algún artículo para la casa de ustedes y lo pone ahí en exhibición. Si se vende, ya la hice. Si no, pues ya me lo llevo a mi casa. Para lo que era. Sí. Y realmente yo creo que ahí empiezan muchos, ¿no? Con estas pequeñas estrategias de invasiones de giro, ya realmente son giros nuevos que realmente no estaban ni siquiera contemplados en un catálogo de giros. No están. Que al final de cuentas, el mercado público nace para abastecer la canasta básica. Pero al final de cuentas, las necesidades del cliente son otras y te van solicitando más cosas. Anteriormente te puedes hablar de computación, telefonía, ni siquiera existían, ¿no? Las banderías. Exactamente, entonces te digo, tienes que crecer. Lamentablemente te digo, pues la situación del mercado público es que tenemos los acuerdos, puntos de acuerdos,
código fiscal, el mismo reglamento del mercado, que muchas veces te prohíbe hacer uso excesivo de la energía eléctrica, de la energía renovable del agua, ¿qué más? Las áreas comunes, De las áreas comunes, modificaciones al mismo El mismo al puesto. mismo puesto. puesto, incluso al mercado, ¿no? Porque hay muchos mercados que se han tenido que remodelar completamente por las mismas necesidades. El de la Oriental, en algún momento dado, se pensó hacerle hasta estacionamiento, Así es. porque realmente pues hay muy poco lugar de estacionamiento. Exacto. Y así como este, muchos mercados, ¿no? Y son casos muy específicos, como les digo, de que mercados públicos han avanzado o han cambiado de especialidad por las mismas necesidades de la zona. Con la gente, porque como tú dices, se cambiaron las especialidades porque mucha gente requería eso, no nada más de la zona, sino de otras, Sí, para porque surtir otros lados. que realmente te dices tú, la San Felipe de Jesús, ¿a qué vas? A chacharear. Exacto. Y ya de las chácharas que tanta gente iba, empezaron a meter tenis de importación o a lo mejor hasta productos de muebles de baño nada más. Empezaron a jalar gente y ya fueron modificándolo totalmente. Entonces así fue como más o menos fuiste dando. Fue empezando a las mesas directivas. Empezamos con controversias porque ya sabes que nunca está nadie de acuerdo con una persona. Siempre, como dicen, no somos monedita de oro, nunca estamos bien con toda la gente, ¿no? Y más en mi caso, yo creo que fue más duro todavía porque al ser una contraparte de la cabeza de esa mesa directiva, de que él decía una cosa y la gente acudía conmigo, que decís, oye, pero es que dice que esto está así y tú lo quieres hacer así. Ah, no, pero es que el compañero locatario no te dijo que lo que él quiere hacer así va con jiribilla, porque tiene su buscapiés. Y como dice, la autoridad no autoriza de cualquier manera. Él necesita incentivos para poderte autorizar esto, ok. Pues a partir de eso empiezan a crearse muchos chismes, que yo era un total inconforme con la mesa directiva, que no estaba de acuerdo con muchas cosas, que no participaba activamente con muchas cosas, porque en ese entonces recuerdo un caso muy específico, que era la colocación del piso de loseta para nuestro mercado, que en una plática que tuvimos con las autoridades y nuestra mesa directiva, dijeron, ¿cómo vienen a exigir tanto? Si ustedes son de los pocos mercados que están rezagados en sus cobros del derecho de piso. Actualmente estamos pagando el 2020, por ejemplo, y ustedes en este año apenas vienen pagando el 2019 o 2018. ¿Cómo vienen a exigir tanto? Si se supone que los presupuestos que nosotros otorgamos al mercado público para obras es de sus derechos de piso, y con lo que tienen ustedes no les alcanza para que les coloquemos piso. Y avienta la puntada de tu servidor. Bueno, pero es que siempre se puede hacer algo, ¿no? ¿Y por qué no juntamos, hacemos un esfuerzo? Déjenos hacer un esfuerzo con los locatarios del mercado, del López Mateos, para ponernos al corriente. Ya juntamos 2 o 3 años de derechos de piso y nos colocan el piso. Ah, ok. Pues yo veía que mucha gente, porque ¿qué era lo que en ese momento decían? Les ponemos el piso.
Pero ustedes locatarios tienen que cooperar para lo que haga falta, ya sea piso, mano de obra, materiales, lo que haga falta. Porque si lo hacemos con lo que ustedes tienen, nada más vamos a poner una parte, a lo mejor la zona de cremerías. ¿Les gustaría a ustedes que fuéramos por partes este año? Le ponemos a la zona de cremerías, o a la zona de ropa, o a la zona de cocina, para el área grande, el área común de verduras. Yo creo que no alcanzaría más que por pasillos. Entonces ya muchos estaban afilando las manos a que iban a tener ese gasto de presupuesto de la delegación y lo que nosotros aportáramos. Entonces te digo, son de las cosas que, pues a lo mejor yo te digo, siempre tuve esta facilidad, ¿no? De ver a lo mejor una opción más, de ver qué nos convenía. Al final de cuentas, si nosotros nos poníamos al corriente con los pagos del derecho de piso, que siendo honestos, pues no era mucho en aquel entonces tampoco. ¿Por qué? Porque realmente subían cada año demasiado poco, y a veces que no subían. Y a veces, a la fecha, seguimos pagando poco, pero al menos ya hay un aumento, de que cada año ya es que el 10%, 12% de esto. Pero en aquel entonces, realmente te lo subían una parte muy baja. Yo me acuerdo que creo que eran pagos muy pocos, entonces pues si yo debo 2 o 3 años, pues me conviene más pagar 5,000 pesos de derechos de piso que pagar 6,000 pesos de cooperación para el piso, ¿no? Me pongo al corriente y ya nada más doy 1,000 por decir. Exactamente. Entonces como que a mucha gente le cayó así como un balde de agua helada, ¿no? No quiero pagar. Bueno, sí, les vamos a dar esa oportunidad, pero ustedes tienen que comprometerse y comprometer a sus locatarios a que se pague. Ok, sí, estamos de acuerdo. Se siguió el avance, se consiguió el presupuesto, se nos empezó a trabajar el piso, y llegó un momento dado en el que llegaron. Tú te comprometiste a que todos los locatarios iban a pagar sus derechos de piso. No, pues a mí como me dijeron que íbamos bien y que ya teníamos el dinero, pues yo pensé que ya todos habían pagado, con la labor que se había hecho, que no, pues no tenemos ni la tercera parte. Entonces necesitamos que ahorita se actualicen o se van a parar las obras. Y ahí me tienen. Haciendo labor de convencimiento. Labor, y quieren que les vaya a pagar, quieren que les vaya a pagar sus derechos de piso. Hasta ese grado llegué de ir a pagar a la tesorería los derechos de piso de muchos locatarios. Que muchos me tenían la confianza y también decían, como tandita, ¿no? De, ¿sabes qué? Yo te voy dando a ti, ahí me los apuntas y ya cuando junte me dices y los llevas. No, pues ya llegó también un momento dado que me dijeron, ¿sabes qué? No, necesitamos que ya se haga, ya. En sí te digo, pues con los que yo tenía más confianza y todo, logramos tener ese avance. Como decías hace rato, hay mucha gente que no ha pagado nunca derechos de piso. Son pocas, ¿no? Pero, sí, son pocas, pero existen, y muchas veces la autoridad no te hace la observación de los que están cumpliendo. Siempre nos atacan con los que no están cumpliendo. Exactamente. ¿Y cómo te defiendes si existen realmente estas personas que nunca han cooperado en las cuestiones internas del mercado? Que muchas veces decimos, nosotros, ¿de qué manera los podemos obligar a pagarnos mantenimiento o cooperaciones? Realmente de ninguna. No. Si a la autoridad No le pagan, que es la que tiene la capacidad para recoger puestos, exigir, porque eso sí viene bien especificado, establecido, sí. que es la autoridad la que tiene la capacidad para exigir el cumplimiento de las obligaciones de los locatarios.
Entonces, te digo, todo ese tipo de controversias fue que empezó a hacer que te involucres a tratar de conocer un poco más del mercado público, lineamientos, derechos que teníamos, y acudimos en primera instancia a una organización de comerciantes del centro. Y de ahí empezamos nuestros pininos de hacernos llegar de información, con la cual realmente pues exigir los derechos, porque nosotros como locatarios en aquellos entonces realmente no tenemos conocimiento de nada. Sí, no. Bueno, pues lo vemos porque mucha gente ni el reglamento se conoce, por lo menos ni una ley de alerta. A mí cuando él me dijo que yo llegué, me dijo que existía un reglamento, le digo, ¿y dónde está? No, sí hay un reglamento. Yo, como quiera que sea, siempre mi trabajo ha sido con la computadora, por lo menos desde el 89. Entonces yo empiezo a investigar, porque sí teníamos internet por necesidad, que ya empezaba, no en el 89, ¿verdad? Sino en fechas como por el 2000, más o menos como por el 2000 y tantos. Y ahí fue donde yo bajé el reglamento, fue que pude bajar el reglamento y me puse a leerlo. Entonces me di cuenta de muchas cosas que, la verdad, no puedes, casi es como la Biblia, ¿no? Eres malo si haces, así es el reglamento. Pero como yo le decía, entonces si ya sabemos eso, ¿por qué incurrimos en esas situaciones? Porque como quiera que sea, la autoridad en conveniencia nos permite hacer cosas que no debemos. Entonces, le digo a él, es que todos deberíamos de saber esto para que, sabemos que lo que pagamos es una miseria, es muy poquito realmente, tenemos muchos derechos, así como obligaciones también, entonces podemos irlo trabajando y podemos llevar muy bien nuestro comercio cada individualmente y como grupo. Pero pues eso lo pensé, ¿verdad? Y en las juntas a veces les decía y me miraban como, ¿qué le pasa? Es que realmente, como lo decimos hace rato, la gente es muy apática en el sentido de ver un poco más allá del diario, ¿no? Dicen, ay, a mí eso de qué me sirve, porque tú lo dices ahorita, dices, yo, porque manejaba la computadora, y en aquel entonces que nosotros entramos, que todavía no había tanta apertura, fíjate que por eso ingresé al grupo de mercados también, ya posteriormente, ya como secretario general de una mesa directiva, ya como presidente de una mesa directiva, porque realmente era tu necesidad, ¿no? De servir al gremio. Así es. Y dices tú, oye, qué difícil es hablar de algo tan subjetivo como es el reglamento de mercados, porque todos te pueden marcar un artículo, otro artículo, o que del reglamento de mercados, pero realmente no tenías tú a la mano el dicho reglamento. Y te puedo decir, o sea, con orgullo de que yo fui el que saqué el primer reglamento de mercado y les distribuí copias a muchos secretarios generales de 20 o 30 años que tenían en función y que no tenían el mercado, no tenían el reglamento del mercado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros como grupo de mercados de la delegación Venustiano Carranza empezamos a tener de por sí teníamos cierto reconocimiento de las demás delegaciones, porque había habido varias batallas en las cuestiones de reclamar la creación de centros comerciales nuevos, que mucha gente empezaba a hacer sus marchas, sus mítines, y de los primeros mercados que participaron en esas marchas, en esos reclamos, fueron de Venustiano Carranza. Entonces ya teníamos cierta imagen como una comunidad de comerciantes politizados.
y realmente contábamos con muy pocos papeles. De hecho, te digo que con el señor Ramón Garrido, él muchas veces nos proporcionaba información de documentos que él tenía y de muchos otros que manejaba, pero igual tampoco tenía. Entonces, ahora sí que en base de la fecha del reglamento, yo me busqué en la hemeroteca y lo saqué completito. Y cuando te digo que en muchas juntas generales me hicieron favor, aunque ahora sí que hay gente que es muy reacia. Fíjate, de las personas